Mi trabajo es tener constantemente la tragedia aquí, en las palmas de mis manos. Nadie nunca llega al consultorio a darme buenas noticias, a decirme que ganaron un premio, que les pasó algo, y cuando llega ese día, dejan de ir a terapia. Mi trabajo, sin embargo, nunca ha sido evitar el sufrimiento. Mi trabajo es poder ayudar a las personas a que puedan gestionar, estructurar y sobre todo transformar el sufrimiento que van a vivir. Y con tanta gente que ha pasado por mi consultorio y que me he topado en las ferias del libro, en muchos lugares como este, me he dado cuenta que hay una herramienta que para mí es clave para procesar todas esas emociones: la perspectiva. Y eso es algo de lo que les quiero platicar un poco el día de hoy. Hace algunos años a mi abuela Ninfa le diagnosticaron Alzheimer, hace aproximadamente 10, 12 años. Mi mamá, siendo la hija mayor, le tocó al lado de 2 de sus hermanos, pues llevar todos los procesos de cuidado y todo lo que implica tener un familiar con Alzheimer. En este largo proceso, el Alzheimer no es algo que solamente sucede, sino que va progresando poco a poco y es un periodo, como les digo, muy largo. Empezó como olvidos ocasionales y después fue avanzando a un punto en donde había brotes agresivos muy grandes en el que tanto ella representaba un peligro para nosotros al desconocernos y un peligro para ella misma porque ni siquiera podía ya reconocer la casa en la que vivió los últimos 40 años de su vida. Creo que poco a poco nos fuimos dando cuenta que este tipo de cosas toman mucho de uno mismo. Mi mamá como cuidadora se vio en la necesidad de renunciar a muchas cosas de su vida y esto empezó a representar un problema porque mi abuela perdió completamente la cognición, ya no podía formular ni siquiera una oración completa o cuidar sus propias necesidades. Una persona con Alzheimer a veces inclusive olvida cómo pasar la comida, cómo pasar agua y se vuelve difícil hasta hidratarles. Mientras eso sucedía, tuve una revelación que más que revelación fue como un chingazo de la vida, porque me di cuenta que mientras mi mamá perdía a la suya poco a poco, a mí me iba a tocar perder a la mía también. En ese proceso, en mi intento de inmortalizar a mi mamá, en mi memoria, su voz, lo que ella era y lo que ella quería, empecé a hacerle preguntas muy simples que yo quería recordar. ¿Cuál es tu color favorito, mamá? ¿A dónde quieres ir en el mundo? ¿Cómo te sientes hoy? Quienes han atravesado un proceso como este saben que cuando dedicas tu vida a la de alguien más, comienzas a despersonalizarte. Y mi mamá con lágrimas en los ojos no me podía decir cuál era su color favorito porque no lo sabía. Tenía años de no hacerse esa pregunta por estar tan involucrada con alguien más como era el cuidado de mi abuela. Mi mamá no podía contestar estas simples preguntas, a excepción de una. ¿Cuál consideras que fue la mejor etapa de tu vida? Cuando yo nací, mi mamá era madre de un adolescente casi adulto de 16 años y otro de 13 años, así es, fui el accidentote de mi casa. Mientras esto pasaba, mis papás a la par estaban viviendo la crisis económica más fuerte que han tenido en toda su historia hasta la fecha. Mis papás son personas de casi 70 años. Mi papá estaba desempleado y tenían hijos adolescentes que obviamente tenían muchas necesidades, como cualquier adolescente, necesitaban seguir su educación y tenían una recién nacida que no solamente ocupaba todos sus recursos económicos, por pocos que fueran, sino toda su atención y toda su energía. En el intento de resolverlo, mis padres rentan la casa en la que estábamos viviendo en ese entonces y nos vamos a vivir a una casa que nos prestó un gran amigo de la familia y era una casa chiquitita. Una casa chiquita de una habitación y en la que apenas cabíamos 5 personas con una recién nacida, como les digo, ocupa todo el espacio. Compartíamos todo, compartíamos baño, cocina, colchón, estancia. Estábamos obligados a pasar demasiado tiempo juntos. Mi papá aún lo cuenta con mucha angustia y mis hermanos dicen que no pueden pasar por esas calles sin que les duela el estómago. Y nomás salimos de ahí y ya como si nada. Pero mi mamá no. Me sorprendía porque cuando le pregunté cuáles eran estos colores que le gustaban y a dónde quería ir, no me sabía contestar, pero una pregunta que a mí me parece
muy fuerte, la contestó así: ¿cuál ha sido la mejor etapa de tu vida? Mi mamá me contestó que esa. Para mí este tema es muy fuerte porque me decía que sus mejores recuerdos están en esa casa, que jamás estuvimos tan unidos, que a pesar de que teníamos que compartirlo todo, ella sabía que tenía todo también. En este proceso de compartir había tanta, pero tanta unión, que nos subíamos los 5, ahí no sale mi mamá, pero nos subíamos los 5 a jugar en el colchón y entre luchitas y cosquillas. Una vez rompimos la base de la cama y ya no nos dio tanta risa tener que dormir con la cama en el piso muchos meses. Mi mamá no se caracteriza por ser la persona más positiva de la casa. A veces creo que peca de lo contrario. Pero la pregunta de cuál fue la mejor etapa de su vida me llamó mucho la atención que lo indicara de una manera en la que todos los demás teníamos una narrativa completamente diferente. Me dice que ella pudo disfrutar de sus hijos adolescentes con su esposo en la mano y su recién nacida en la otra. A ella no le faltaba nada. Eventualmente la crisis pasó, como todas las crisis, y volvimos a una casa un poco más grande y mi mamá pudo distinguir que entre una casa más grande hay una familia más separada. Nunca fuimos una familia separada, pero eventualmente se siente la distancia. Mi mamá tiene razones de sobra para hablar de esa etapa de su vida como lo peor que le ha pasado. Mi mamá no estaba preocupada por si íbamos a tener que comer mañana, mi mamá estaba preocupada por si íbamos a tener que comer hoy. Mi mamá platica cómo le duele todavía en las entrañas a veces el cómo tuvo que sacar a sus hijos en una edad tan crítica como la adolescencia para atravesar una crisis de la que ni siquiera tenían la certeza de que fueran a poder salir en algún momento. ¿Cómo es posible que una misma situación sea percibida tan distinta por todas las personas que estábamos ahí? Todos vivimos lo mismo, todos atravesamos la crisis, todos tuvimos esas faltas. Y es una situación que es objetivamente trágica. No tienes dinero para comer, tus hijos tienen necesidades, una recién nacida y tu esposo está desempleado. Es una gran e importante crisis. ¿Cuál es la diferencia que hace que mi mamá lo llame la mejor etapa de su vida y todos los demás no lo podamos ni siquiera pensar con dolor? La perspectiva. Nada en esta vida es lo que es lo que nosotros interpretamos de ello. Nuestra narrativa sobre cualquier historia y cualquier crisis y cualquier tragedia que hayamos tenido va a depender directamente de la percepción que tenemos de nosotros y la percepción que tenemos de nuestro entorno. Y la percepción siempre puede ser manejada y modificada por nosotros. No es algo que está a la deriva. No quiero que caigamos con esto que les platico en un sobrepositivismo de tienes que verle a fuerza el lado positivo a las cosas y tienes que ver el lado bueno. No. Yo les vengo a proponer que le demos un giro muy distinto a esta narrativa. Cambiar de perspectiva no significa renunciar a lo que sentimos. Significa tomar lo que sentimos, apropiarnos de ello y entender que hay que hacer algo a partir de ello. Que no se nos cancelen las manos, que no nos quedemos fríos, sino que aprendamos a tomarlo, porque se puede construir en toda esa tragedia, en todo lo que duele. Tenemos mucho la tendencia a catalogar las emociones como buenas y como malas. Las emociones buenas las queremos vivir, las deseamos, son nuestra meta. Y las negativas, híjole, no hazte para allá, porque lo negativo no cabe en mi casa. Pero este no es el punto de las emociones. Decimos me siento bien cuando me siento feliz y me siento mal cuando sentimos cualquier otra de las grandes y múltiples emociones que podemos experimentar. Y al tener esta narrativa, tenemos un diálogo interno en donde terminamos por evitar todas las situaciones que nos hagan atravesar ese tipo de etapas. Yo, Natalia, si tengo una mala relación con la tristeza, voy a querer evitar a toda costa las emociones que me hagan sentir triste y las situaciones que me hagan sentir angustiada. Pero eso no es un problema de que las situaciones sean malas, es un tema de que yo no sé cómo manejarlo. Sobre todo porque tenemos la tendencia a privarnos de ellas y las emociones que no sentimos
las estamos postergando, no las estamos sobrellevando. Creemos que si lo negamos no existe, pero ahí está, solo que está escondido y va a empezar a atacarnos en nuestros puntos ciegos, y esos puntos ciegos casi siempre son las personas que amamos, las cosas que nos importan, los lugares en donde sí nos sentimos cómodos, los terminamos por convertir en espacios en donde procesamos lo difícil. Y el punto no es ese tampoco. Cambiar la perspectiva sobre lo que sentimos nos abre oportunidades. Nos abre la experiencia de entendernos. Las emociones que ustedes sienten, de las que huyen, también son parte de ustedes. Y no es justo que ustedes se priven de vivir esas emociones personales por no saber cómo enfrentarlas. El verdadero secreto está en sentirse capaz en lo incómodo, capaz en el dolor. No necesito que esto desaparezca para poder hacer lo mío. Porque para mí, una de las frases que más me ha cambiado la vida es esta: no le encontramos significado a la tragedia, lo creamos. No le encontramos significado a la tragedia, lo creamos, nace de nosotros. Tenemos la tendencia a decir, no, es que las cosas buenas eventualmente y toda crisis trae una enseñanza. La crisis no trae nada, la tragedia no te va a traer nada. Tú vas a crearlo. Cuando tomamos esa responsabilidad, cambia todo el chip de nuestra vida, cambia nuestro futuro. Nosotros somos quienes vamos a ser responsables de tomar las decisiones y cambiar la perspectiva, pero cambiar la perspectiva no es suficiente. Tenemos que saber qué hacer con ella. No se trata de que le vea un lado funcional a las cosas, se trata de que me tome acción en ellas y que pueda tener un avance. Decía Edith Eger, una sobreviviente de los nazis, en su libro La bailarina de Auschwitz, que el tiempo no cura, lo que cura es lo que hacemos con el tiempo. Que la cura es posible cuando decidimos asumir la responsabilidad y liberarnos de la herida. Y liberarnos de la herida no significa negar el pasado. Significa que tenemos que apropiarnos de él, asumir que existió y hacerlo algo tan personal que no pueda ser usado en nuestra contra, ni siquiera por nosotros mismos. Que si el día de mañana yo me acerco contigo y te pregunto, ¿cambiarías algo de tu pasado? ¿Cambiarías esa situación dolorosa? No solamente aparezca el sí automático que viene desde el dolor, sino que te puedas sentar a cuestionarte, quizá no, por todo lo que yo creé a partir de esa situación. Este año el Alzheimer le ganó la batalla a mi abuela y una vez más mi mamá me cambió la vida con su fantástica perspectiva, porque aún en esto mi mamá tenía las puertas abiertas y válidas para encontrar el peor lado posible. Y una vez más decidió no hacerlo. Mi mamá habla de lo dignificante que fue para ella poder bañar a su mami otra vez, alimentarla, darle un poquito de regreso de lo que ella hizo por ella durante casi 60 años. Mi mamá, el cumpleaños pasado que tuve hace menos de un mes, me dijo que ya sabía cuál era su color favorito, el coral, y yo recuperé a mi mamá. Puedes rechazar tus emociones, puedes negarlas, puedes aventarlas, son tuyas. Últimamente yo no te voy a decir qué hacer, pero también puedes tomarlas, asumirlas y dejar que te transformen. Y en el proceso de transformarte, transformar a las demás personas. Las emociones no están hechas para evitarse y a veces creemos que el problema son nuestras emociones, pero en realidad el problema no es lo que sentimos. El problema no son lo que sentimos, es la relación que tenemos con lo que sentimos. Si yo tengo una mala relación con la tristeza, como les digo, vamos a hacer todo lo posible para no sentirla. Pero si yo la asumo y la hago parte de mí, puedo crear. Tenemos que entender que podemos darle una nueva mirada a las cosas, entender que podemos crear a partir de la ira, crecer a partir del dolor, mover nuestra vida a partir de la tristeza. ¿O a poco ustedes creen que Shakira creó Antología Bien Feliz en su casa? Jamás.
También olvidamos que podemos resignificar siempre, le ponemos una etiqueta a lo que nos sucedió y nos quedamos ya enganchados de esa fue una terrible etapa. Pero constantemente estamos aprendiendo nuevas herramientas, constantemente estamos cambiando y estamos creándonos. ¿Por qué no podemos empezar a resignificar esas cosas que a lo mejor ahorita no tenemos en la mejor percepción de nuestra propia vida? Podemos darle una nueva mirada a lo que pasó y no solo hacerlo algo más funcional para nuestro presente, sino una gran herramienta que vamos a poder estructurar en el futuro. Este tipo de cambio de perspectiva no tiene que ser directamente con la tragedia. Me encantaría que empezáramos a percibir la vida y lo cotidiano como una fuente de oportunidades y de posibilidades a partir de nuestra perspectiva. Que este lugar que ven aquí no sea una sala de llenos extraños y de gente que no conozco, sino que se vuelva una sala de oportunidades, una sala de posibles amigos. A lo mejor por allá anda el amor de tu vida y apenas lo vas a conocer allá abajo. En algún momento Carla Souza se paró en este mismo escenario, en este mismo lugar, y dijo una frase de Shakespeare que me fascina. Dulces son los frutos de la adversidad, que como un sapo feo y venenoso llevan en ellos una preciosa joya. Y yo me atrevo a agregar que es solo si sabemos verla. Porque yo cuando veo un sapo corro. Y pasa lo mismo con la tragedia, y pasa lo mismo con el dolor. Cuando lo vemos corremos. Pero si nos atrevemos a sentarnos con ese horrible sapo, entenderlo, dejar que nos transforme, vamos a poder crear algo mucho más grande y entender que hay un gran regalo que solo nosotros podemos descubrir. La tragedia nos atraviesa a todos nosotros, no la podemos elegir y no la podemos escapar, pero eres tú quien va a elegir qué vas a tomar de esa tragedia. Tu perspectiva y la manera en la que actúas en torno a ella tiene toda la capacidad para crearte y para destruirte. La tragedia siempre va a llevar consigo inevitablemente una transformación, pero solo tú vas a elegir en qué la vas a resignificar y cómo quieres que te transforme. Muchas gracias.